Nuestros objetivos son, y lo decía, paso a paso, con esa misma garra, con ese mismo empuje. Y hace unos momentos, ahí abajo en el entrenamiento, platicaba con Efraín, ¿sí? Y lo que buscamos para este fin de semana y el siguiente es seguir con la intensidad, garra, coraje, pasión de pelear 6 puntos, ¿sí? Que son los que están para esta fase inmediata. Bueno, a don Raúl se le escapó por ahí, ya no se pelea a puntos, ¿no? Se pelea a ida y vuelta. Claro, pero sumando 4 ellos. Paso a paso, con esa misma garra, con ese mismo empuje. Y hace unos momentos, ahí abajo en el entrenamiento, platicaba con Efraín, ¿sí? Y lo que buscamos para este fin de semana y el siguiente es seguir con la intensidad, garra, coraje, pasión de pelear 6 puntos, ¿sí? Que son los que están para esta fase inmediata. Bueno, a don Raúl se le escapó por ahí. ¿Cómo estás, querido Mike? Les mando un fuerte abrazo. Obviamente esas declaraciones hacen alusión precisamente a que buscarán la victoria en ambos partidos de estos cuartos de final ante las Águilas del América. Este equipo está concentrado, está motivado en arrancar la liguilla de la mejor manera. Ojo, porque atrás dicen ya quedado lo hecho en la fase regular. Fue una sumatoria histórica en torneos cortos, sí, pero saben perfectamente que la liguilla es un torneo aparte y así, con esa misma seriedad, van a encarar esta ronda de cuartos de final ante las Águilas del América. Mike, únicamente 2 bajas para el plantel que dirige Efraín Juárez, la de lesión por Alan Medina, por esta fractura que tuvo en el peroné izquierdo, y también la de Guillermo Martínez, quien está en un periodo de descanso antes de integrarse a esa convocatoria con la selección mexicana el próximo 6 de mayo. No se avecina que haga muchas modificaciones a su 11 titular, va a ser una base muy similar a la que vimos ante los Tuzos del Pachuca en la jornada 17. La única duda está en la banda por la derecha, si va a darle continuidad en esa lateral a Rodrigo López o va a jugar de nueva cuenta con una línea de 5 incorporando a Pablo Benevendo. Y ojo, en el ataque, si nada más le va a dar confianza a un delantero, en este caso a Robert Morales, o si va a salir con 2 puntas incorporando también a Juninho. ¿Qué tanto le sorprendió al equipo de Pumas la convocatoria de Memote, Adri? Porque si bien había sido un jugador de relevo, pues sí, ha metido goles importantes, es una pieza importante para considerar. A veces ha usado a 3 atacantes de Efraín Juárez. ¿Qué tanto le sorprendió a Pumas este llamado? Pues me comparten que no tanto, Mike, porque ellos desde hace algunas semanas se pusieron como un objetivo principal que impulsaran la carrera de Guillermo Martínez en selección mexicana. Saben que por las cualidades en el juego aéreo que tiene, por la altitud también de este delantero mexicano, es que vino su llamado por parte de Javier Aguirre. Aquí a la interna de la institución están muy contentos por esa convocatoria, porque desde el Mundial de Rusia 2018 no se tenía un jugador de Pumas en un mundial con la selección mexicana. El último que lo había conseguido fue Jesús Gallardo. También Brasil 2014 no se tuvo llamados de jugadores auriazules, tampoco en Qatar 2022. Entonces ellos van a apoyar por completo a su jugador, aunque ojo, sí hay una ligera preocupación porque se queda sin cambios Efraín Juárez para la liguilla, ya por la lesión a la Medina y ahora también por la convocatoria de Guillermo Martínez. Son 2 cambios que eran fundamentales en el esquema de este técnico mexicano. Claro que le voy a pegar, Adri, muchísimas gracias, saludos. La baja de Memote, yo no sé qué tanto a ustedes les haya sorprendido, creo que en términos generales sí es una sorpresa, aunque está estado en el pool ahí. Y además hay que recordar que en ese partido que gana Pumas 1-0 al América, sobre el final con un penal, cómo arranca adelante Efraín. Arranca con los 3 puntas. Sí. Mete a Juninho, mete a Memote y mete a Robert Morales. Quizás un poquito más tirando a Robert Morales, cargado hacia la derecha, ¿no? Hoy solamente va a tener la posibilidad de o poner a los 2, o como dice Adri, capaz si juega solamente con uno, pensando que es visita, que la posición en la tabla le termina favoreciendo y priorizando el 0 atrás. Yo sí me imagino a un Pumas de lo que dice, sabiendo que tiene que ir a sacar ventaja desde la ida, que el América está no pasando por su mejor momento. Hace mucho tiempo que América no está en forma.
y que ha tenido que adaptarse para encontrar Año y medio, soluciones, ¿no? Ya tiene un rato que no está en el nivel de dar miedo el equipo de las Águilas del América. Yo sí me imagino a Pumas saliendo desde el principio a la cancha del Estadio Banorte a ir con todo a tratar de llevarse una ventaja. Me imagino que Efraín pensará, si no es ahora con un América bajo estas circunstancias, ¿cuándo va a ser cuando le puedo ganar con autoridad? Porque una cosa es ganarle, que es lo más importante, por supuesto, pasar la O eliminarlo sin necesidad de ganar. Pero ganarle y eliminarle, y además dándole un golpe de autoridad para Pumas y para Efraín Juárez, le daría la credibilidad que a lo mejor ¿Qué para es un muchos golpe de autoridad? ganarle Que contundentemente. lo golee, ese contundente es que lo golee, o ese contundente es aunque lo Que lo gane domine, 2-0, que lo yo no domine. lo sufra y lo domino. Para mí una diferencia de 2 goles y dominando en un global es ganar de manera contundente. Yo creo que el tema de la contundencia está de más. Pero- yo creo no, que echándolo, está bien, pero, Pumas se da por pero bien lo que te servido, quería decir ¿eh? es que La verdad. si le gana con autoridad, llamémosle así, como quieran, sí, con muchos, con pocos goles, con autoridad, le daría la credibilidad que para muchos todavía no tiene Pumas de contendiente al título. Sí, bueno, Para, en eso sí. para muchos, Algunos, yo he oído mucha gente que no está. Al revés, ¿no? Para mí es el candidato número 1. al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Más bien la gente ya se sumó al barco crees? para el candidato Ojalá. número 1 al título. ¿Para Más ti lo bien- es? Sí. Para ti Sí, es el uno. Pero ahorita el asunto es que primero la baja, creo que es más fuerte la baja o más, ¿cómo te puedo decir? Impactante la de Alan Medina. Porque esa ocasión, cuando le ganó la América con 3 delanteros, era justo poner a Robert Morales por derecha, pensando en que Medina no tenía esa profundidad que mostró cuando se lesionó. Creo que eso es importante. Ahora va a tener que pretender encontrar a un revulsivo, no sé si Antuna, que posiblemente era más un cambio donde podría hacer esa función, pero creo que hay dudas en que pueda dominar al América. Sí. Con que lo elimine es suficiente, Sí, pero yo- dominarlo. No, ya es de gane para ellos. No, Por Pumas. eso, es suficiente. Que los echaron con Solari, ¿eh? O sea, los Sí, Pumas de 3-0 de Lilini. Sería- En la vuelta de que el Lilini, Azteca sí, le en el metió. Azteca. Sería una cereza del pastel decir que los dominas si eres contundente y ahora sí te perfilas de lleno a ser el campeón de la liga. Ahora, Eso sí. yo creo que sí va a jugar con 3, porque Uriel Antuna te puede jugar por izquierda o por derecha, ¿no? Para dejar ahí un niño de referente y a Robert Morales por la derecha, ¿no? Ahora entiendo también que Pumas de los cuatro grandes yo sí lo pongo como que el que está mejor. Ahora que sea el principal. Por momento. Que el que sea principal candidato. Sí, momento claro, puede ser, por por el momento, sí. momento. Estamos hablando que llega con 8 partidos sin perder. Sí, pero ahora, por estado futbolístico, así que es un ahora, equipo arrasador. hablando de qué equipos que no están dentro de los 4 grandes, yo sí sigo poniendo a Tigres o Toluca por encima Mira, de porque Pumas. si te vas por números, Johnny, sí le ganaron al América con un penal del último minuto bien marcado, pero no le marcaron uno al América, que debieron haber Sí, la marcado. mano esa. A Pachuca le ganan con un hombre de más prácticamente todo el partido. O sea, para mí en el tránsito de los partidos hay mucho Bueno, ¿y cuestionable no puede Pumas, ¿eh? pasar eso? En el tránsito del partido no puede pasar una expulsión. Pero por eso no digo, puede pasar una que cuestión de ese es mi argumento para decir, para mí no es el número 1 el título. No, por eso Para mí te no digo, lo es. Toluca y Tigres, pero de los 4 es el que luce mejor. El equipo de Universidad Nacional en la recta final de su preparación para dar inicio con esta liguilla del fútbol mexicano. Este plantel que dirige Efraín Juárez están enfocados al 100% en su siguiente rival, las Águilas del América. Son conscientes que atrás ya ha quedado la sumatoria de puntos que hicieron en fase regular y a partir de ahora encararán un nuevo torneo en donde por supuesto el objetivo es muy claro, levantar el título en esta clausura 2026. 2 bajas para el compromiso ante el conjunto azul crema, la de Alan Medina por lesión y también la de Guillermo Martínez por esta convocatoria a la selección mexicana. Mañana sábado en la última práctica Efraín Juárez definirá por completo ese 11 titular, pero se mantendrá con una base que le ha dado resultados de jugadores en los últimos compromisos. Regreso con ustedes al estudio de Equipo F. Gracias a Adri y a León por los detalles, por los 11 iniciales potenciales. Puede ser, obviamente hasta el final decidirán tanto Jardine como Efraín. Mi Mario, Señor. Acá están en cancha y te puedo pasar obviamente la tableta, te podemos acercar la mejor, tele, ¿no puedes el acercar monitor. aquí el monitor? No. Sí, te acercamos un monitor, por supuesto. Este más de acá. Este para de que acá. Mario pueda ver. Y tú me dices qué le voy moviendo. Los mi amarillitos Mario. todos, no se puede, y azulitos todos. Fíjate, lado izquierdo está el América, Correcto. con Cota en portería. Sí, muy bien. ¿Va? Esto es lo que dice León. Línea de 5 Sí. y luego Chiquito, Dourado, Veiga media punta y adelante Brian. Adelanta, por favor, a los laterales. Adelanto a Kevin y adelanto a Borja. Sí, señor. Dice
Primera Va a jugar duda con de tres, León. Dos volantes, Sí. Eric y Dorado. Ponlos Exacto. así. Poquito más Adelántalos adelante. también. Claro, Rafa Veiga lo clavo acá. Sí. Y pon de centro delantero a Brian A Brian. junto con Veiga. Y el tercer volante va a ser Cendejas, pero espérame, sin duda. Ok, entonces. ¿Quieres que ponga a Brian en punta, como si fuera un 9? Sí. Centro izquierda, centro derecha, Eli Veiga. Entiendo, Atrás entiendo. de los dos, Cendejas. Ok, tú así te alinearías tú. Sí. Eso es lo que a ti te gustaría. Así es como va a jugar el América. Ok. Sí. Ahora los Pumas. Los Pumas, de acuerdo. Los Pumas ponlos igual. Vas a Adelanto Antuna. poner tres defensas. Pones Benevendo, el brasilero Sí, Vite y Duarte. y Duarte. Pon los tres. Claro. Adelanta a J. López ahora. Dame un segundito. Te adelanto a López. Si puedes pintarlos de amarillo y de azul sería mejor para tener mejor visibilidad. Ok, ¿Se puede? pero, ¿Se puede pues, ponerlos? No que yo sepa, hermano, pero te puedes imaginar más fuertes los colores, el azul del lado izquierdo y el amarillo del lado derecho. Desi le mira. picaba a un lado y ponía amarillos y azules los otros. Ah, puede ser. Pero bueno, no puede importa. ser. Hacemos la línea de 5. Dale. J. López y Angulo. Ok. Ahí está, a la altura de los dos laterales volantes de los Pumas. Claro. Arriba. Voy a adelantar a Juninho y a la Pantera. Sí, señor. De acuerdo. Y ¿Y a- dónde quieres a Carrasquilla? ¿Dónde lo pondrías tú? Pone a Carrasquilla como tres volantes. Ok. Vite por el centro, Carrasquilla por la izquierda y por derecha Antuna. Exacto. Es decir, Sí, claro. ahí está. Ese lado derecho, Antuna López va a ser muy importante y van a ir sobre Borja y sobre Cáceres, que es el lado izquierdo. El tiro derecho es de los tres defensas. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Brian? Brian va a jugar a velocidad Brian. contra los tres defensas de Pumas y Veiga igual. Y por atrás, el que va a sorprender Cendejas. va a ser Cendejas. Cendejas. Sí, los Pumas lo espero así, con sus dos delanteros, línea de 5, 3 y 2. Es decir, el tiro es derecho, alineaciones, como dice Peláez. Espejo. Ahí está. Alineaciones, espejo. Esos espejos que dice Peláez, así. Sí. Van a jugar igual, por eso te digo 50-50. Ok. Ya luego depende para ti de la ejecución. Exactamente. Del día de partido. Es correcto. Mi Paco, ¿qué piensas de todo esto? Sí, de Mario? eso, de que son formaciones espejo, no significa, no son conos. No. Entonces, que se mueven exactamente igual y chocan porque es una formación idéntica, no. Cada quien se mueve donde quiere, donde puede ser más útil al equipo, es diferente. Claro. Así que no quiere decir que eso se haga o que vaya a ser un partido trabado, ¿no? Ok. Si para mí el más valioso de Pumas es Keylor, ¿quién sería para ustedes el más valioso del América? ¿Brian, por cómo anda? Sin duda. Que puede definir la eliminatoria, ¿no? Brian y Cendejas, los dos son los más peligrosos de la liga. De la liga. Para mí. Me gusta. Sí. Sí, de acuerdo. Ahí lo estabas ya perfeccionando. No. Ahí estaba perdiendo. O sea, si vamos a juzgar Falló. a juzgar a la Falló, América pero nada más por una hablamos derrota contra de el Toluca. Atlas. Falló el América. No del Atlas. No, ahí sí, hablemos de los jugadores. Ok, ahí sí. Quedaron a Ahí deber fallaron. contra el Atlas Cuando también. gana Jardine pierden los jugadores. No, Entonces- todos son responsables. Bueno, ok, Todos son me responsables. encanta este diálogo y este debate. No te encanta pero- porque estás muy serio. No, Sí. lo que pasa es que yo soy mucho de, ok, ¿cuál es la razón de ser de este debate? Ok. Va encaminado a los cuartos de final, jugar el octavo contra el primero. ¿Para qué tenemos esa necesidad de sacar el MVP del América en la era del América, no de este torneo? ¿Qué me va a dar o qué le va a dar al americanismo para enfrentarse a Que un si el líder? América puede y echar a Pumas es enfrentarse- por Jardín. Sí, lo veo igual. Ese es mi punto. Porque Ok. Pumas Ese es mi hoy es punto. un equipo mucho más fuerte, mucho Ok, más potente. ahí, le da ahí, la por mejor. ejemplo, Dale, ¿qué discúlpame, piensas ahí, de por eso? ejemplo, tendrías un poquito de lógica en la explicación de decir, si vamos ante este Por eso lo enfrentamiento de Pumas América, posiblemente el que puede sacar mayor Jardine ventaja contra Efraín. es el entrenador en lo táctico, porque no ha tenido esas individualidades en las cuales recaiga el liderazgo de decir, somos el 90% de los jugadores que sacamos adelante el partido. Con esas ausencias y carencias futbolísticas, ahora sí recae el 10% del entrenador para que mueva sus piezas y ganarle a un embalado Pumas. Sí. Por eso hago la correlación. Ahí te va. ¿A qué este debate? Bueno, la Ya te posibilidad contesté. de ¿Por dónde poder iba la avanzar plática? la América ante la necesidad de buscar un MVP, que no lo A ver, veo, un De MVP. acuerdo, en de América. acuerdo. Entiendo que para ti no hay un más valioso en América. Te voy a y está decir bien, por qué creo pero que- ¿estás de acuerdo, Desi, solo brevemente, si hay oportunidad real de que la América eche a Pumas? Hay una tiene que ver posibilidad. con las direcciones técnicas. Permítame, Es permítame. Jardine y su experiencia Te voy a decir Ahí sí. algo, te voy a decir algo. contra Efraín y su inexperiencia. Ahí en liga. Ahí sí yo lo Ahí Dale. yo lo que te diría es, tenemos que ver cómo se da la llave
para ver si alguna situación Ah, sí, pero en la táctica- previa. Es que Pero en la previa yo está te más diría, parejo porque está Jardine. es que No, yo- no, pero a ver, yo- Eitan, a ver, una suposición, algo hipotético de la llave. El primer partido, tú que veas carencias Yo creo- tácticas, No ¿qué digo puede carencias. hacer? No, yo lo que digo es que para que esa mano de Jardine, esa experiencia, ese valor, esa diferencia se note, Jardine tácticamente tendría que superar a Efraín Juárez. Claro. Si no sucede nada y los dos hacen lo mismo, y son los jugadores del América los que superan a los de Pumas, los jugadores habrán marcado diferencia. ¿De acuerdo? Si Efraín prepara el partido contra línea de 4 y sale Jardine contra línea de 5, entonces él ganó la partida de ajedrez planteando algo que el técnico de Pumas no esperaba. ¿De acuerdo? Pero si todo se da acorde a lo que están preparando, serán los jugadores los que terminen por definir la llave. De acuerdo, exacto. Que lo normal sería Responsabilidad que Pumas compartida. echara al América. Lo normal sería Pumas normal. primero, Claro, el América líder, octavo, sí. Pumas empate global a favor, cierra en CU. Lo normal sería que Pumas Así echara al es. América. Sorpresa si el América. Este no es un 1 contra 8 normal, porque el 8, ponle el nombre que le quieras poner, tiene a un técnico que hizo tricampeón. No, ni siquiera. Más allá de eso, porque el A peor eso me rival refiero para con el Pumas, valor de Jardine. el También un peor rival clásico. para Pumas, Era siendo Plaza, líder, su clásico. es el América. Su clásico, Es también. un clásico También. y pero para que eso que tú digas se sustente, habría que hacer algo diferente América tácticamente Sí. para superar a los Pumas de Efraín. Vamos a ver si ocurre. De acuerdo. Lo hizo contra el Toluca en el juego de temporada regular. Salió sin 9. En la liga. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Des? pero son patrones. Salió sin 9 y son cuando vimos la patrones que- alineación dijimos, Sí, pero no se puede- ganó. Entonces, ahí, ya esa sorpresa, Sí, Jardine superó al turco ese día. ese día. Sí, ya no, Vamos a ver ya no es ahora. una herramienta sorpresiva, ya no es una herramienta que la vas a usar, Exactamente. ya está Ah, de leído, acuerdo, ya la van a leer, acuerdo. ya es predecible. Saliera con 2 puntas. Ah, Bueno, exactamente. entonces, Vamos a esperar. bueno, Vamos a ver. Pero en la previa, Lo más probable es que no ocurra. Vamos a. lo normal es que Pumas echa al América también. y lo no más porque probable- Pumas no, echa al América. Lo más probable es que no haya una diferencia táctica, una sorpresa táctica de Jardine que desbalancee tanto a los Pumas que marquen 2 goles de diferencia por ese planteamiento táctico. No, ¿y sabes por qué no? Porque hacer esa variante sorpresiva Tiempo. va a matar al propio equipo. Claro. Es tiempo el que necesitas para llegar trabajarlo. a trabajarlo. Y en una serie de matar o morir, es un balazo en el pie. América va a estar tranquilo con el 0-0 y va a tratar de encontrar una al 75 en Ciudad Y es que aparte Universitaria. ahora el obligado es Pumas y no hemos visto a Y el Pumas en ese presionado ¿Por qué, es Pumas. César? ¿Cómo que? Porque es el 1. Pero el empate le da la ventaja. ¿Y eso qué? Ese va a ser el error de Pumas. No. Si Pumas piensa como Bueno, tú, exactamente. es un error. Pumas tiene que saber manejar el favoritismo que hoy todos le estamos No, pues poniendo. es que, Exactamente. ¿quién pasa con el empate? Yo creo que Pumas. sí. El Yo creo obligado es el que América. Pumas puede también perder desde lo mental. Porque Ah, eso eso es es un diferente. equipo Eso que es no está diferente. acostumbrado a ser el obligado, a ser el favorito, a que yo soy el favorito Estoy contra de el acuerdo. América. La mayoría del torneo que los hemos Pero el visto, obligado no es que Pumas, somos ¿eh? todos contra el mundo. Eso es lo que pensaba Pumas. Sí, Hoy no. sí, sí, Hoy sí. Pumas es el favorito y es el obligado. No es el obligado. Avanzar, Es el avanzar. obligado a avanzar. Avanzar, Es el obligado a avanzar. Está bien. Avanzar. Vamos a ver cómo lo maneja desde esa parte. Porque un gol del América en Ciudad Universitaria, Sí, o en de la Azteca, acuerdo. no sé cómo lo vaya a digerir el Club Universitario. Por eso Entonces, creo yo vamos a ver ahí. Entonces, desde ese punto. una serie aburrida, cerrada, sin mucho que ver, le viene muy bien al América. Y es lo que quizás. El va a América buscar. va a una y ahí nos vemos 180 minutos con el camión atrás y a ver cómo le haces para anotarme uno. Déjenme apelar a Desi, la entrenadora. Yo no quiero que ver. te vayas de ESPN. Yo no quiero que te vayas de ESPN. No, pero. Espera, déjenme terminar. ¿De qué me estoy enterando? A ver. Déjenme terminar. Ayer no nos dijo en dónde va a jugar. Te dije que no lo dijeras. En el pasillo me los encontré. Estás esperando puro breaking No, news desde ayer, no, ¿eh? no, Sí. ahí va, ahí va. Ah, cerraste algo. Yo también Déjenme vi. apelar Yo también a vi lo del Desi, la elevador. entrenadora. Ah, ahora ¿Ya? entiendo todo. ¿Captaste? Ahora entiendo todo. Bien, bien. Por eso bien. veníamos juntos desde el piso 3 platicando. No. Yo no quiero que te vayas de ESPN jamás. Pero Yo tampoco quiero. mi, yo tampoco. buen punto, pero mi expectativa es que algún día serás una gran entrenadora. Gracias. Te he visto prepararte. Te he visto viendo fútbol obsesivamente, en el mejor de los sentidos. Y te veo mover y tus apuntes y las fichitas y moverle. Mi punto es, Salero, sí. apelando a Desi, la entrenadora, que estás ya estudiada y todo. ¿Cómo debería salir Pumas para ti a la ida contra el América? Desi? Ida, ok. Sabiendo que tienes el empate global a tu favor y que lo que yo he visto es la mejor versión de Pumas es aguantamos, nos ordenamos, contraatacamos. Como lo hicieron contra Tigres. Contra Tigres, contra Chivas, también lo También. vi. Chivas tenía la pelota, Chivas llegaba, Chivas generaba, Keylor atajaba, Sí, sí, sí. y de repente la Pantera, y de repente Uriel Antuna, y de repente Partido Casquilla. de ida. Ojo. La ida. La ida. La ida en el Azteca, el domingo. Perfecto.
apelando a la Desi entrenadora, para que clasifique Pumas, ¿cómo debería salir Efraín para ti, Desi? Primero, no puede especular en decir en la cabeza todo el tiempo que el empate les beneficia. Ok. No hay que pensar en eso. No. Hay momentos en el partido donde tú los puedes simplemente dividir a través de 20 minutos, 25 minutos, el medio tiempo y saber qué tanto va a proponer el América. No voy a pensar en el tema de la presión porque soy el líder, tampoco, eso es especular. Tú tienes que ser simplemente en el partido de ida, no dejar de hacer lo que hiciste muy bien, que fue ofender. ¿Verdad? Pero... Contraatacar. Exactamente. Con contraataques, ofender ¿verdad? Con contraataques, con un armado perfectamente de decir voy adelante, pero no me voy a descubrir atrás. Porque mucho de lo que hace el América es encontrar los espacios a las espaldas. Y Pumas tiene mucho la tendencia de ir alegremente y descubrir las espaldas. Sí. Entonces, tiene que jugar Pumas de una manera equilibrada. Sí, cerrarle los espacios al América. Porque el América también su mejor versión es contraatacando. Pero no cerrando los espacios, sino básicamente encontrar esos dividendos en el tiempo y decir, voy a irme comiendo espacio al América para que al final el América se sienta agobiado y obligado. Porque también lo anímico juega. Y jugar con la desesperación del América en algún momento. Voy al espacio. Okay. Voy trazos largos. La Pantera. Nada más. Sí, niño. Sí, pero no tanto brincar la línea, sino saber hacer volumen de juego en la media cancha con la tenencia de la pelota. Pumas, el protagonista. Ahí te podría decir, por ejemplo. Pumas es el protagonista. Sí, claro. Ahí creo que Jardine y el tricampeonato y la experiencia debe evitar que la América caiga en desesperación. Sí. Esa te la puedo conceder. Sí. Yo la América no creo que esté incómodo. Vámonos a la vuelta, 0-0. Empatados. Dame una en Ciudad Universitaria, ya luego vemos. Con eso. Ahora, creo que hablábamos de que a Pumas la selección no lo iba a debilitar. Sí. Esa era la expectativa, ¿no? A nadie, y le quitó al Memote. A Memote. Que ha No sé aportado. que no era titular como tal. No era titular, pero sí ha aportado sus 5 muy buenos goles. No sé cuánto afecte eso a Universidad. No, porque la plática era solo Chivas. Porque, es verdad. Y porque en temporada regular, cuando Pumas ganó 1-0 con gol ahí de último minuto de penal, salió con 3 en punta. Pumas salió con Juninho, la Pantera y el Memote. Es uno de los 3 juegos que fue titular el Memote. Sí, el partido contra América. ¿Te acuerdas? Claro, el partido contra América en CU un sábado por la noche. Entonces... ¿Sabes qué siento yo? Puede ser que terminen. No sé cuánto. En la vuelta, en el segundo tiempo. Mira, seguramente extrañando seguramente Efraín, que lo habrá sabido hace semana y media, que no iba a contar con él, se ha venido preparando. No voy a contar con este jugador, pero puede ser un factor importante. Sí, era un suplente, pero buen recambio. O para necesitar un gol, tírala ahí. Lo mismo que hace la de selección. Sí, pero también una cosa. Tampoco está Israel Reyes. Tampoco está. Es que ahí la cuestión es esto. Y creo que le duele más a la América. Se están yendo muchísimo. Le duele más. Se están yendo mucho a ese partido de referencia 1-0 y como terminó, 3 delanteros, muy rocoso y toda esta cuestión. En liguilla, con esas ausencias en defensa de la América y en ofensiva, que es una pieza más de Memo Martínez. Ahí está la clave. El partido no va a estar cerrado. El partido no va a estar todo el tiempo ahí especulando. Va a haber un momento... De mí se acuerdan los 15 minutos o 20 minutos donde el partido se va a abrir. De la ida y la tendencia, el de la ida. Ojalá. Y la tendencia es que va a ser a favor de Pumas. Exacto. Por esa débil de la zona defensiva del América. Y creo que Pumas es lo que tiene que hacer, porque las peores versiones que vimos de Pumas, aunque ganó y lo subrayo, es cuando salió a aguantar. Con Tigres seamos sinceros. Se salvó. Fue un accidente ese triunfo. Sí. Ese día Keylor paró todo. Y Ángel Correa también falló. Contra el Guadalajara también salió a aguantar, se encuentra con 2 goles y después le apedrearon el marco. Keylor de nueva cuenta enorme, pero tampoco puedes apelar y jugar a tu suerte a que siempre va a ser igual. En algún momento América sale contundente y esto se acaba desde el primer partido. Entonces, para mí Pumas lo peor que puede hacer es cederle la iniciativa al América. ¿Tú qué harías? ¿Yo qué haría? Tratar de ganarlo desde la tenencia de la pelota. Eso, defenderte con el balón, porque este equipo, cuando se defiende sin la pelota, es bastante deficiente. Ya lo decía Desiré. En el momento de las transiciones, generalmente atrás quedan totalmente encuerados. Y con un Brian Rodríguez, que es súper veloz por la banda, o cuando corta hacia el centro, me parece que Pumas queda muy desguarnecido. Entonces, la mejor forma que tiene Pumas de defenderse es con el balón. Correcto. No le des la iniciativa al América y a partir de ahí me parece que entonces Pumas se tiene que mantener, incluso hasta cierto punto, resolver la serie con cierta tranquilidad. Dicho todo esto, que levante la mano el que crea que avanzan los Pumas. 1, Híjole, 2. Yo tengo muchas dudas. 2, Desi y yo. Después de pelear al principio del programa, ahora sí. Ahora estamos de acuerdo en esto. Oye, nada más. ¿Dijiste que Pumas se defiende muy mal? Sí.
Pero bueno. No fue la segunda mejor defensa del 17 torneo. Por el guardameta. No, sí, pero pero ¿quién es el atajadas, ¿cuántas ¿quién es el que atajadas? más tiene Pero, atajadas? o sea, 72. Claro, pero es que Claro. esa es la parte del Un gran número. Sí. qué gran disparo, Es pues que no fue mira, te voy gol. a decir una cosa, es que ahí es el error que cometen muchos analistas. Se van con los números fríos, que efectivamente son muy Ahí buenos. están. Pero 72 Pero es como atajadas. aquella manera de decir, es que mira, Marcel Ruiz contra Los Ángeles tuvo 93 de efectividad en los pases. Sí, ¿viste el partido? Pases laterales de 1,5 metros que no trascienden. Al final tiene que ver muchísimo el volumen de juego. Si llega y defiende muy bien es por los tiros a portería y Keylor Navas. Pero los espacios y lagunas que deja entre central y lateral es evidente en Pumas. Es una manera de analizar a los equipos para decir, Ok, es la pero parte vulnerable, ¿cómo vamos a no decir? tanto por los números fríos. Yo te puedo creer que me digas, se puede defender mejor, pero esa se defiende muy mal. A las Ahora, espaldas. probablemente... Espérame, ¿escuchaste cuando Es que- dije se defiende muy mal? No, Toma no. a las espaldas. A ver, pero espérame. Si a lo mejor, ahí te diría, si Pumas sabía que no son tan buenos sus defensas, pues traes un gran portero y es parte del aparato defensivo. Sí, Ok. pero maquilla. O sea, Keylor, Claro. con sus atajadas, Pues es muy bueno. maquilla El mal las rendimiento de los carencias defensas. defensivas de Pumas. Sí, es que 72 Sí. atajadas no son Es de gratis. escandaloso, O sea, es es porque escandaloso. realmente a Pumas le Contra tiran, Chivas. y O sea, le se llegan, defiende y le muy llegan, mal, pero y le fue llegan. el líder general, pero se defiende muy mal. Por Sí, más sí, extraño que parezca. Por sí. eso, no. por eso, Qué su más interesante. valioso es el portero, Claro, como claro. te he dicho. Ok, se Su más defiende muy valioso. mal. Acuérdate que tú dijiste Son la algo. segunda mejor Tú ahorita defensiva. dijiste algo cuando dijo la referencia a la NFL y el béisbol. Son otros deportes. No, pero yo El metí soccer, el béisbol. soccer. No, es a lo que voy. Me El encanta que digas soccer, soccer, me fascina. el soccer o el fútbol. No, soccer, me encanta. Yo con eso me quedo. Soccer, Es que estaba aprendiendo inglés ya. muy bien, Soccer. el soccer. Tiene esas cuestiones. Los números dicen una cosa, pero en la evolución y el análisis. te dicen- Y Diego, si empiezan con los árbitros, para mi parecer, pues ya con eso yo los entiendo. Cuando un equipo termina líder, lo primero que se mira son los jugadores. Pero dentro de Pumas la lectura está yendo por otro lado. Se está mirando al banco, y no por el nombre, por lo que ya sostiene. Porque el dato de salario de Efraín Juárez aparece ahora, cuando el equipo ya responde. No cuando llegó, no cuando era una apuesta. Aparece cuando el funcionamiento dejó de depender de momentos y empezó a sostenerse solo. Ahí es donde cambia el peso de número. Porque Pumas no pagó por lo que Juárez era en ese momento, pagó por lo que el equipo podía llegar a hacer con él. Y esa diferencia se empieza a notar justo ahora, cuando el torneo exige continuidad y el equipo no se cae. Eso se ve en el campo. Se ve en cómo el equipo no se rompe cuando el partido se ensucia, en cómo mantiene la idea incluso cuando el rival empuja y en cómo las líneas se sostienen sin necesidad de correcciones constantes desde fuera. El salario deja de ser referencia externa y pasa a leerse desde adentro, como respaldo a una forma de competir. Y ahí aparece el contraste. Gabriel Milito en Chivas llega desde otro lugar. Más recorrido, más validación previa, una inversión fuerte para instalar un proyecto competitivo desde el inicio. El equipo responde y se mete en la pelea. Sí, pero el camino es distinto. Y eso es lo que cambia la lectura del cruce. Porque no se trata de quién gana más. Se trata de qué tipo de equipo construyó cada uno. Ahí está la microvirada. Lo que parecía una comparación de salarios, termina siendo una comparación de estructuras. Pumas llega con un equipo que ya entiende cómo sostenerse dentro del partido, que no depende de impulsos y que mantiene control incluso cuando el ritmo cambia. Esa estabilidad no aparece de golpe, se instala. Y eso es lo que hoy respalda la decisión del club. No el número, el comportamiento del equipo. Ahora el escenario sube de nivel. La liguilla no mide proyectos en papel, mide cómo responden cuando el margen desaparece. Y ahí es donde todo lo que se construyó deja de ser discurso para convertirse en ejecución. Pumas llega con una base que no necesita ser explicada, porque ya se reconocen cómo compite cuando el partido deja de ser cómodo. Cuando un exjugador como Martín Bravo vuelve a hablar de Pumas en este momento, no está recordando, está midiendo. Está comparando este equipo con el último que sí supo cerrar un torneo, con ese Pumas que no solo competía, sino que sabía sostener cuando el margen desaparecía y el partido ya no permitía errores. Y ahí es donde cambia la lectura. Durante años, Pumas fue un equipo que se acercaba, que competía, que ilusionaba por momentos, pero que no lograba sostenerse cuando el torneo se apretaba. Ese tramo final siempre terminaba siendo otro partido, otro ritmo, otra exigencia donde la estructura empezaba a mostrar grietas. Eso es lo que hoy se está poniendo a prueba otra vez. Porque este equipo ya hizo la parte difícil. Llegar arriba. Ser líder no es casualidad. Implica constancia, implica estructura,
Implica una idea que se repite partido a partido, pero no garantiza nada cuando el margen desaparece y cada jugada empieza a tener peso de eliminación. Ahí es donde aparece el punto real. Lo que antes era sorpresa, ahora empieza a pesar. Porque cuando un equipo vuelve a ese lugar, la forma en la que juega cambia incluso sin quererlo. Ya no puede soltarse igual, ya no puede permitirse ciertos riesgos largos y cada decisión dentro del campo empieza a tener una consecuencia más inmediata. Eso ya se empieza a ver en el comportamiento. El equipo juega más corto, cuida más la pelota en momentos donde antes aceleraba, ajusta los tiempos cuando el rival empuja y evita romperse cuando el partido pierde orden. No es solo intención, es una forma de proteger la estructura cuando el juego deja de ser cómodo. Y eso modifica el tipo de partido que puede sostener. Porque cuando el ritmo se corta, cuando los espacios se reducen y cuando el rival te obliga a jugar en tramos más cerrados, el equipo necesita otra precisión. Ya no alcanza con competir bien durante largos momentos. Hay que sostener cada secuencia sin errores. Y ahí es donde la lectura gira de verdad. Lo que parecía una buena campaña empieza a exigir otra cosa. No desde fuera, desde dentro del propio juego. Porque sostener el liderato en fase regular es una cosa, sostener ese nivel cuando cada jugada define una serie es otra completamente distinta, donde la concentración se vuelve constante y no hay margen para desconexiones. Eso impacta directo en el equipo. Los recorridos acortan, las decisiones se vuelven más conservadoras en ciertos tramos y la estructura se vuelve más rígida para evitar desorden. El equipo gana control, pero también entra en un terreno donde cualquier error se siente más. Y eso es lo que aparece detrás de lo que dice Bravo, no como presión externa, como referencia interna, porque el equipo ya mostró que puede competir. Ahora empieza a mostrar cómo se comporta cuando competir ya no alcanza y lo que está en juego exige algo más preciso, más cerrado y sostenido durante todo el partido, sin margen para soltar el control en ningún tramo. Hay una forma automática de entrar a este cruce, y viene cargada desde el pasado. Pumas contra América en liguilla no es una historia nueva. Durante años, el balance se inclinó hacia un lado, marcando una sensación que quedó instalada. Cuando ese partido aparece en fase final, el margen se vuelve más chico para Universidad. Esa es la lectura común. Pero este cruce no está entrando desde ahí, porque lo que cambia no es el rival, es el punto desde donde llega Pumas. Este equipo no entra como el que busca dar el golpe, entra como el que sostuvo el torneo, el que encontró regularidad y el que aprendió a competir sin soltarse en los momentos incómodos. Y eso modifica el tipo de partido incluso antes de que empiece, porque cuando llegas desde arriba, ya no puedes jugar suelto. El equipo se vuelve más cuidadoso con la pelota, más corto en los recorridos y más selectivo en cuándo acelerar. El margen para equivocarse se reduce y cada decisión empieza a tener peso de serie, no de partido aislado. Ahí es donde la lectura empieza a girar. El historial sigue ahí, pero pierde centralidad. Lo que empieza a mandar es otra cosa. La forma en la que este Puma se comporta cuando no puede imponer condiciones. Durante el torneo, el equipo mostró algo que antes no aparecía con continuidad. Capacidad para sostener el ritmo sin desordenarse, para cerrar espacios sin romperse, para bajar revoluciones cuando el rival intentaba llevar el partido a otro terreno. Eso en fase regular suma puntos. En liguilla cambia partidos. Y ahí es donde entra la microvirada. Porque lo que parecía una ventaja, llegar como líder, empieza a convertirse en exigencia interna dentro del juego. El equipo ya no puede soltarse como antes, ya no puede asumir riesgos largos y necesita sostener una estructura más cerrada durante más tiempo. Eso modifica cómo se juega la serie. Pumas gana control, pero también se expone a otra presión. Mantener ese control sin caer en la rigidez. Y ahí aparece América desde otro lugar. No necesita dominar largos tramos, no necesita continuidad para sostenerse en la serie. Es un equipo que sabe jugar en bloques cortos, que entiende los momentos y que aprovecha cuando el partido se rompe por segundos. Ese tipo de rival no te exige volumen, te exige precisión. Y eso cambia completamente el terreno. Porque este cruce no se va a definir por quien juega mejor durante más tiempo. Se va a mover en esos momentos donde el partido se cierra, donde la pelota pesa y donde una decisión cambia todo. Pumas llega preparado. Pero ahora tiene que sostener esa preparación en un contexto donde lo construido ya no alcanza por sí solo y donde cada ajuste dentro del campo empieza a tener un impacto inmediato en la serie. El escenario ya está armado. Y a partir de ahora, el partido deja de ser continuidad para convertirse en control absoluto de los momentos que definen todo.
Cuando un técnico como André Jardine sale a decir que no hay favoritos en este cruce, no está equilibrando el discurso, está señalando donde se puede romper el partido, porque contexto empuja a otra lectura. Pumas llega desde arriba, con un torneo sostenido, con una estructura que respondió semana a semana. América llega desde otro lugar, con irregularidad, con dudas en ciertos tramos, y, aún así, el mensaje no entra en esa comparación. Se mueve. Y eso no es casual, porque cuando un rival te lleva la conversación hacia los detalles, lo que está marcando es el tipo de juego que quiere instalar. Un partido corto, cerrado, sin margen para sostener volumen durante mucho tiempo, un escenario donde cada acción pesa más de lo normal. Ahí es donde la lectura cambia de verdad. Este Pumas construyó su torneo desde la constancia, desde sostener partidos largos y desde imponer ritmo cuando encontraba espacios. Supo jugar con continuidad, con volumen, con tramos donde el partido pasaba por su control. Pero en una serie así, ese ritmo no siempre aparece. Se corta, se fragmenta y obliga a jugar distinto. Eso impacta directo en el comportamiento del equipo. Las salidas dejan de ser limpias, el mediocampo tiene menos tiempo para decidir y la defensa se expone más cuando el partido se juega en transiciones rápidas. Ya no hay secuencias largas para corregir, todo pasa más rápido y con menos margen. Y eso empieza a sentirse en cada línea. El equipo tiene que cerrarse más, elegir mejor cuando avanzar y sostener una estructura más compacta incluso cuando el partido pide otra cosa. No es solo jugar bien, es saber cuándo no desordenarse. Y ahí llega la microvirada. Lo que parecía una ventaja por cómo llega Pumas, empieza a exigirle otro tipo de precisión. Más control en cada pase, más lectura en cada cierre y menos margen para errores que durante el torneo podían pasar sin castigo inmediato. Eso aprieta y cambia la forma en la que el equipo se para, porque cuando el partido entra en ese terreno, no todos responden igual. Hay jugadores que necesitan continuidad para rendir y otros que se sienten más cómodos en ese tipo de escenarios cortos, donde cada acción pesa el doble y no hay espacio para repetir errores. Ahí es donde el partido se vuelve más interno, más de decisiones que de volumen, más de control que de intención. Ese es el ajuste que aparece sin decirse. Jardine no está hablando de favoritos. Está anticipando el tipo de partido donde la diferencia no se construye, se detecta y se aprovecha en momentos muy puntuales, casi invisibles si no estás atento. Y ahí es donde la serie empieza a jugarse antes de que ruede la pelota, en cómo cada equipo interpreta esos momentos donde el juego deja de fluir y pasa a depender de decisiones que no se repiten, y que cuando aparecen ya no dan segunda oportunidad.